va bastante rápido. Este, por ahí podemos hacer eso. Damos una clase una clase grabada explicando un ejercicio, después nos juntamos eh, a la clase siguiente o cada dos clases a ver las dudas puntuales que tengan, porque el objetivo del práctico es justamente hacerlo, las guías. No sé qué les parece. Yo creo que sí, yo creo que esto de juntarse la clase no se tiene que perder, porque si no, termina pasando que empezás a acumular clases grabadas, clases grabadas, clases grabadas, te atrasaste, llega el parcial. Para mí está bueno, por ahí también está bueno que de última explicar el TP, grabado, total, es lo mismo, pero el hecho de juntarse y ver cómo se resuelve el ejercicio, para mí sirve. No, no es lo Bueno, mismo. está bueno el comentario. Bueno, vamos a arrancar. Con respecto a lo que vimos en las últimas clases, ¿alguna duda? Sí, yo tengo unas dudas, profe. Eh, Bueno, ¿querés que las veamos o querés como, compartir? sí, como usted quiera. Me da igual. Bueno, ahí está. ¿Ahí se ve, profe? Sí. No, tenía duda en el ejercicio 3.1, ¿qué era lo que decía? Que hay que buscar la frecuencia de muestreo y eso del audio, Sí. ¿no? Con audio info. Pero yo no he encontrado alguna forma, por ejemplo, de poner B, o sea, yo directamente reemplacé los valores que obtení. No es que puse samples igual audio info. No, ¿hay alguna forma de obtener los valores directamente de audio info y guardarlos acá? Sí. ¿Por qué no pones... Bueno, primero te hay que obtener el audio info, ¿no? A ver, Audio info es una función. claro. Por ejemplo, yo leo el audio. ¿Está bien o no? Ah, No, está mal el nombre. Sí, ahí está. Y pongo. Ah, claro, esto, ¿eh? Y a ver, yo directamente puse los valores que Claro, ahí lo obtuve estás acá, los puse en escribiendo la función. directamente. Claro, lo Ahí escribí, va. no es que lo obtuve a partir de audio info. Sí, por eso, ahí vos tenés que asignar la salida de audio info a una variable. Por Sí. ejemplo, info igual a audio info. Así. Sí. Y ahora sé info punto. No, pero deja que te... Hace apretar tab, ahí, punto, tab. Porque es una estructura. Ah, ahí está. Y ahí tenés todos los campos. Ah, ta. Sample rate. Entiendo. Sí, perfecto. Listo. Y otra cosa también que el enunciado pedía trabajar con los bits, con los bits para obtener el, un retardo de 300 milisegundos, por ejemplo. Pero yo trabajé con los samples, con las muestras, no con los bits, ¿está bien, no? O,
A ver, no entendí la pregunta. A ver, ¿cómo era que decía el ejercicio? Claro, acá abajo, Sí, no. ahí Sí, donde dice cantidad de bits de la señal original, sí, es porque cuando vos usás la función WAP-write o audio-write, sí. le podés decir con cuántos bits querés que escriba. Y bueno, Ah, y justamente, fíjate que ahí la estructura te devuelve el bits per sample, que es 24. sí, Entonces, cuando vos haces el audio write, le podés pasar también como parámetro la cantidad de bits con la que querés que escriba cada muestra. está, Se refiere a eso nomás. O sea, usar la información de audio info. listo. Y también después puede pasar cómo le quedó los audios, o sea, cómo serían los audios obtenidos en estos dos ejercicios, en el 3.2 y en el 3.1. Sí, si querés ejecutalo y lo escuchamos, a ver A ver si si es lo que esperamos. creo que lo puse para que se escuche. ¿Se escucha algo, profe? No, Ahí, no, probablemente lo esté filtrando. O sea, lo que sale del parlante lo filtra para evitar el eco. claro. Igual estoy del... Ah, yo pongo acá micrófono igual que el sistema. Así sería. Sí. Y si no, como... Ahí tampoco, profe. No. No, ah, bueno. No, no sé cómo sería si no. ¿Alguno sabe cómo evitar que Zoom filtre el sonido local? Tenés que, aparte de compartir pantalla, compartir sonido. Ahí donde dice opciones. Cuando te sale la opción compartir pantalla y vos tenés que elegir la pantalla, hay un recuadro abajo que tenés Ahí que está. teclear que es compartir eso. Listo. A ver ahora. 1, Ahí está, listo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así estaría bien, profe. Sería el retardo Bueno, de ahí el 300. retardo es bastante grande, Ah, es muy grande. pero bueno, es lo que pide la guía. Ah, tata. Sí, sí. Si uno usara, por ejemplo, 330 milisegundos, se nota mucho más sutil y ahí te da esa impresión de falso estéreo. Claro. A ver, si lo cambiamos, ¿sí? Pero no, vamos, escuchemos el otro. Ah, bueno. Eso es para jugar nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese estaría bien también. Sí. ¿En ese hiciste el escalado? A ver. Claro, hice esta función, en realidad. No, Claro, fíjate que ahí abajo dice normalizar la amplitud de la señal para que el máximo valor absoluto sea menor que 1. no, creo que no hice eso. No sé ahí. No, Bueno, no sé ahí mucho tampoco los pasos exactos de la guía, sino bueno, que...
algo que pide Fíjate que ahí vos estás haciendo la copia muestra a muestra. ¿Cómo sería, profesor? Y acá estás armando la señal, copiando porciones de la señal, Sí. cuando en sí lo que pide la guía es armar el kernel nomás. Ah, está. O sea, armar un vectorcito que tenga un vector de ceros, que en algunos lugares especiales va a tener impulsos. Sí. Por ejemplo, el primer elemento el elemento 1 es un impulso que vale 1, y después cada 20 milisegundos tenés otro impulso que es 3 dB en potencia Menor, menor claro, al anterior. que sería con el A. Está. Sí. O raíz de 2 sobre 2. Claro. Sí, 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 lo puse nomás para obtener los 3 dB. Bueno, Entonces, yo voy a cambiar eso entonces. la idea es que vos podés construir un kernel que después usás con la convolución, y modificando las propiedades del kernel modificás la propiedad del sonido. ¿Sí? Te queda desacoplado ahí el procesamiento del efecto que estás metiendo. Porque el efecto es simplemente cambiar el kernel, que es un conjunto de constantes. Ajá. Y el procesamiento es la convolución. De este modo te queda mezclado el procesamiento con el efecto. O si yo quiero otro efecto, tengo que cambiar el programa. Sí. En cambio, del otro modo vos cambias el kernel. De hecho, bueno, no sé, hay unos ejercicios donde usamos la respuesta al impulso de un lugar. Ese no sé si lo hiciste. Eh, ¿Cuál ejercicio era, profe? No, me parece que ese está en la última guía. No, después lo vamos a ver. Ah, Pero bueno, bueno. esto que estamos haciendo ahora de convolucionar con, eh, con un tren de impulsos se usa, por ejemplo, para simular que el sonido viene por ejemplo, de un teatro, ¿sí? Entonces, en lugar de tener un tren de impulsos, lo que uno en realidad tiene es la respuesta al impulso de ese teatro, ¿sí? Sí. O sea, vamos a ver después más adelante que lo que se hace, se pone un micrófono. En realidad se ponen varios micrófonos para tener las distintas direcciones, y se emite con un parlante omnidireccional un impulso, es decir, un pico de sonido muy fuerte, y se registra la respuesta en cada uno de los micrófonos. Después, cuando yo convoluciono el sonido, puedo obtener sonido multicanal, ¿sí? Convolucionando con las distintas respuestas, y generar, por ejemplo, si son solo dos canales, una señal estéreo, que es la que tendría si estuviera reproduciendo el sonido en ese lugar. Y eso es similar a lo que hacemos ahora. En el fondo está simplemente la convolución. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda, Pedro? Y no, el ejercicio 2.3 no entendí exactamente qué es lo que pedía. Es el único que no hice, pero el resto todo bien. Bueno, en el 2.3 nosotros habíamos hecho creo que el 2.1, el 2.2, el 2.1, lo hicimos con dos bucles for. El bucle for externo recorre las muestras que tengo que generar, ¿sí? Y el bucle for interno recorre las muestras del kernel, que es bueno, es la misma cantidad de muestras que tiene el registro de desplazamiento. Y para Sí. cada iteración de ese bucle, yo tomo una muestra del kernel, la multiplico por una muestra del registro de desplazamiento y acumulo, ¿sí? Que
cuando lo escribimos, acumulábamos sobre la muestra de salida. En vez de hacer eso, en vez de hacer ese bucle de multiplicación y suma, yo puedo hacer el producto punto entre los dos vectores, ¿sí? Que para eso simplemente lo que tengo que hacer es, pongo un vector como un vector fila, es decir, que tiene una sola fila y varias columnas, y después lo multiplico por un vector columna, que tiene varias filas y una columna, ¿sí? Ese producto matricial va a hacer este proceso de multiplicar uno a uno y sumar todo. La ventaja que tiene eso es que en vez de hacerse con un bucle en un lenguaje interpretado, se hace con una operación vectorial a bajo nivel. Es decir, el micro usa las capacidades vectoriales que tiene y procesa mucho más rápido, ¿sí? Claro, Entonces, como en sí, una función ¿cómo? directa sería. Una función directa, así, propia del MATLAB. Claro, que es el producto de dos matrices. Y ahí uno evita ese bucle interno, porque si hay algo para lo que MATLAB es malo, es para los bucles, ¿sí? Es mejor si uno puede expresar cualquier operación como operaciones vectoriales, es decir, multiplicaciones de matrices, sumas de matrices, cualquier cosa que trabaje directamente sobre una matriz funciona mucho más rápido que una operación serial que la estoy llamando desde un bucle for. Entonces, lo que pide el ejercicio es lo que representamos con dos bucles for, representarlo con un solo bucle for, donde el bucle interno se reemplaza por un producto matricial. ¿Sí? Simplemente tengo que transponer una de las matrices. O sea, tengo dos vectores, que uno es el kernel, el otro es el registro de desplazamiento. Uno de los dos le hago la transpuesta, multiplico matricialmente, eso me va a dar un escalar. Ese escalar ya es el producto elemento-elemento sumado, ¿sí? Sí, Y bueno, ahí uso unos comandos de MATLAB que son tick y toc para medir el antes y después del cambio de C cuando uso un kernel grande. Y con eso comparo cómo cambia la velocidad, ¿sí? Ese es el ejercicio. sí, ahí me quedó un poco más claro. Ya lo voy a intentar y cualquier cosa le consulto. ¿Alguno lo tiene ese hecho? ¿Quieren que lo hagamos? Bueno, Bueno, no sé quién se presta. Es agarrar el 2.1, copiarlo y arrancamos de ahí. Profe, una pregunta con respecto justamente al 2.1, más en particular al 2.2. Yo ¿Sí? estoy usando Octave y el comando comb no sé si es exactamente igual que en MATLAB. ¿Hay alguna diferencia o es el mismo? Es el mismo. Porque hice la parte del 2.1 y me daba la misma secuencia que usted nos dio como ejemplo, pero Sí. después cuando pasaba al 2.2 y quería hacer la comparación con el comb, me daba distinto y después usé el mismo comando de convolución para la secuencia del punto 2.1 y también me daba un valor distinto como resultado a la secuencia que usted nos había dado. ¿No estará en a lo mejor está invertido alguno de los vectores? El tema es que también me daba uno que era más larga, la salida era más larga a la suma de los dos vectores menos uno. Entonces también me parecía raro, es como que en la convolución, no sé, me Es daban raro. creo que algo así como ¿Querés que 10. lo veamos? Bueno, no tengo abierto Octave, así que denme un segundito que lo abro y ahí se lo muestro. Bueno.
A ver. Aquí está. Bien. Hasta acá es justamente el 2-1, que después provee justamente la convolución con los dos. Si quiere, comento toda la otra parte que es el 2-2 y lo corro para mostrarle. Bueno, Sí, ahí está. Este, por ejemplo, es la figura 1, que me da exactamente la misma secuencia ahí que no, usted no nos se había está viendo mostrado. la figura. Me parece que compartiste solo la pantalla de Octave. Ah, sí, solo compartí la pantalla de MATLAB. A ver, entonces ahí comparto todo mi monitor. Ahí está. Sí. Esta es la diferencia entre la salida que tengo. Bien, ahí me parece que el problema es que vos le estás dando al comp la extendida, ¿puede ser? Ah, le estoy dando acá el... Sí, por eso Claro, a la le extendida agrego... conviene cambiarle el nombre. A ver. Y entonces acá... Y cuando la usás también. Sí, porque después le hago un cambio justamente. Le pongo señal para hacer todas las iteraciones acá adentro. Pero ahora veo de cambiarle justamente... Bueno, el X entonces ahí si no lo cambio me debería dar. A ver. Me lo volvió a plotear acá en el 3, así que cierro todo y lo vuelvo a correr así me queda ordenado. Ahí te Ahí sigue me parece quedando que no grande. estoy tocando. Al X, desde que está definido acá, no lo vuelvo a tocar, no lo vuelvo a igualar a nada, sino que le pongo la convolución directamente y me da eso. Pero ahí no es la salida. Ah, sí. Tiene que haber sido eso entonces. Estuve tanto tiempo que vos... Está bien. Bueno, ahí para eso nos juntamos, ¿no? Claro, ahí me tira de... No sé por qué le había puesto ahí. Sí, ahí me da todo igual. Estamos. Bueno, ahí la idea de juntarse es esa. Gracias, Francisco. ¿Querés que hagamos esto que decíamos recién, de paso? Del 3, bueno, si quiere compartiendo ahí lo hacemos. Bueno, Directamente es el 3 ni lo había leído porque no había terminado todavía el 2. está Es bien. directamente partiendo de esto. Guardalo en otro archivo. Sería el 3. Sí, ahí directamente a este lo guardé como el 3, entonces el 2 me quedó con las modificaciones que le hice recién. Bien. Bueno, el objetivo acá es reemplazar ese bucle interno. ¿Sí? En vez de hacer el producto ahí entre H y rec elemento a elemento, que de hecho bueno, ahí está raro como está escrito el bucle, porque vos deberías poder hacerlo. Por ejemplo, si yo cambio H acá ya no me anda. Si pongo un H más grande, ya no me va a andar.
como está escrito ahí el bucle. Dice usted por el indexado que tiene. Sí. Sí. Digamos, ahí vos tendrías que usar... Indexado de ahí. Exacto. Y también para el registro... En realidad es solo uno nomás. Y después Eh, ponerle más igual. claro, porque vos lo que estás haciendo ahí es en ese bucle que va de 1 a tam n, estás haciendo tam n veces la misma operación. ¿Sí? Con el que da el mismo Ujú. resultado, porque ya calculás todo explícitamente. Pero ahí, esa es la idea del bucle, es evitarte tener que escribirlo explícito. Menos i más 1. Y acá sería, Punto y coma. no lo tengo que hacer para que se vaya haciendo acumulativo. Y No tenés que tendría que hacer hacer i de por eso. n más eso. Claro. Bien. Y entonces ahora la idea del punto 3 es cambiar esto por la forma matricial, Claro, justamente para hacerlo más rápido. el bucle interno que tenés ahí. Pero lo corramos para ver que esté bien. Ahí me está ploteando los dos y se ve que están todos en los mismos puntos. Y me da, No se ve, Fran. creo que esto es lo que De No se vuelta. ve. no sé, es que volví a compartir. Ahí está. Eh, creo Da que lo esto mismo. da lo mismo, sí. Ahí está. Entonces, Bueno, acá le borramos ahora esto. lo que vamos a hacer es que h, tanto x como h sean vectores grandes. Entonces vamos a hacer que x sea igual a un vector aleatorio. Para eso vamos a usar rand. ¿Sí? Y ahí entre paréntesis le voy a decir 1, 10.000, ponele. ¿Sí? Ponele punto y coma porque si no te va a Sí, reventar la... va. Y en h también. Y le pongamos 1000. 1,1000. Bien. Y ahora, desde el comienzo del programa, vamos a escribir, justo después de declarar las señales, vamos a escribir tick. Justo después de ahí donde tenés h, Justo porque después de, y pongamos todo lo que es inicialización también para medir el costo total. ¿Sí? desde acá Y, sería. exacto. Ahí después de eso, tick. Bien. Y le No tiene pongamos ningún argumento, ¿no? solo, creo que ni siquiera te hace falta los paréntesis. Y le pongamos punto y coma a todo para que no se nos meta el tiempo de impresión. ¿Sí? Y dentro del bucle también, ahí tenés el registro de desplazamiento, también va con punto y coma. Bien. Y justo después del enfor pone el toc. No le pongas el punto y coma, ponelo así nomás. Sí, sí. Y ahora cuando lo corras, te tiene que dar el tiempo, ¿sí? En la ventana de comando. Bueno, ahí hay Outbound. algo se salió. Me dice acá en la columna 11, no, en línea 13, columna 11. Eh, imprimite tam n y tam n.
para ver que esté bien. Bien, vamos al editor. Ahí el registro de desplazamiento tiene el tamaño, está bien. Me parece que debería andar. Hace un link ahí en la ventana de comando de regdes. El length, ahí está. Bueno, quedó en 3. Ahí. Te he puesto el N minúscula, creo. No, todos son con mayúsculas. Tiene el tamaño acá también. Ahí apenas haces el primer for, regdes pones igual y señal con N minúscula, no sé si estará bien o no. No, Claro, no. ahí lo que sí, está mal eso, está mal cómo está armado el registro de desplazamiento. Porque en realidad lo que estás haciendo ahí es sacar un pedazo de la señal. ¿Sí? Y lo tenés definido como tamaño 3 por los índices que usás Esta parte de acá. en señal X. Claro, eso que tenés, esa sentencia que tenés ahí, pegala donde está regdes, donde dice señal X abajo, reemplazalo por lo que tenés ahí. Por esto de acá arriba. No, el de abajo. Lo que tenés entre corchetes, exacto. Eso, todo eso, con los corchetes también, iría en lugar de señal X. Y ahí, lo único que nos está faltando, no, pero abajo, ¿no? Abajo, abajo. Volverlo para atrás, ahí. Fíjate dónde está el registro de desplazamiento. En vez de poner regdes igual a señal X, de n más 2 a n, reemplazarlo por todo el corchete ese, o sea, regdes igual al corchete. Con los corchetes, ¿no? Sí. Y lo único que nos está faltando acá es que xext, indexar xext con n, ahí adentro. ¿Así sería? Ahí está. Ahí va a tardar un rato. Sí, no se lleva muy bien con los bucles, ¿sabes? Bueno, por ahí si es muy lento, lo que podemos hacer es bajarle un orden a todo. Hace control C en la línea de comando para abortar. Y usa 1100. Ahí está. Y acá en comando window
Tengo que hacer... Bueno, me quedó, me parece, algo sin punto y coma, por eso se escondió el... quizás más abajo. Ahí está, el Z. Ese Z que tenés de la convolución quedó sin punto y coma. Correlo de nuevo. Bueno, ahí tarda 2,21 segundos, ¿sí? Con estos dos bucles. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el bucle interno. Para no borrarlo, yo te diría que lo comentes nomás al bucle interno que tenés ahí, el de I. Ese lo vamos a comentar. Bien. Y ahora simplemente vamos a hacer I de N. Perdón, IDN. Sí. Y la Ah, salida sí. de N igual a H Habría que por... hacer multiplicación No, es de las directo nomás. transpuestas o... Por regdes transpuesta. La Claro, de los... transpuesta se hace con el operador tilde. Acá nos falta una cosa que es el invertir el registro H, y eso lo vamos a hacer con un flip LR antes de la operación. ¿Sí? O mejor aún, para simplificar, para evitarnos un paso, lo que podemos hacer es cargar el registro de desplazamiento al revés. ¿Sí? Entonces, ahí donde tenés el registro de desplazamiento, vos fíjate que se está moviendo a la izquierda. Las muestras nuevas entran de la derecha y va hacia la izquierda. Si yo xx la pongo del otro lado en el corchete, ¿sí? Concateno del lado izquierdo, voy a hacer que las muestras se desplacen a la derecha. Pero, sí, ahí hay que ponerlo. Le Está presté a bien, ¿eh? la C en lugar de la B, entonces ahora ya no lo tengo. Está. No, le tenía que poner... No, el rec de... El XD. XX de N, que va a ser, es la entrada de nuestro registro de desplazamiento. De N. Y ahí, digamos, como me estoy moviendo hacia la derecha, no puedo tomar para la otra parte del registro de desplazamiento del segundo al último. Tengo que tomar del primero al último menos 1. No sé si ahí le tengo que poner paréntesis o ¿Sí? algo, o directamente el n-1 me lo toma bien. Ya lo tomo. Y ahí poner un punto y coma. Y este es el operador tilde que dice. Sí. Y ahí se ve la diferencia en tiempo. Me dio cuánto, como... Sí, y los gráficos son los mismos. Sí, como 100 veces. Digamos, de una corrida a la otra te va a variar porque vos en cada corrida estás regenerando los datos Cierto, era aleatorios. un registro, son dos registros random. Pero Digamos, si usás la misma semilla, vos podés decirle a usted que use la misma semilla, te va a mantener los datos. Pero bueno, vos estás comparando con la convolución acá de Octave y da igual. Así que ahí sabes que está bien. Y bueno, estás viendo que ya el incremento en velocidad es de casi 100 veces. sí, sí. Esa ¿Ese es todo el punto 3 entonces? Ese es el 2.3, sí. Perfecto. Dejo de compartir Bueno, entonces. gracias, Francisco. De nada, profe. ¿Alguna otra duda? Le puso 3.3 al archivo de Fran, pero es el 2.3, ¿no? ¿Sí?
Es el 2-3 de la Sí, guía 3. después le cambié era simplemente para ponerle otro número ahí que lo estábamos modificando. Sí, sí, estaba confundido, por eso pregunté para estar seguro. Listo, listo. ¿Alguna otra duda? De este práctico. ¿Los de imágenes los pudieron hacer? Sí, el primero de imágenes, la verdad es que era simplemente probar un poco y jugar, pero no fue muy difícil. Está bien. ¿Y los de detección de bordes? También, ¿no lo hicimos también la clase pasada? Sí. ¿Los pudieron hacer todos? ¿Alguno tuvo algún problema? Yo llegué hasta el 4.2 y de ahí en adelante no me puse, pero muy bien por lo menos. Bueno, si no hubo más problema, pasamos a la guía 4. Esta parte la voy a grabar. Bueno. El objetivo de la guía 4 es jugar con el diseño de filtros. Vamos a empezar a diseñar filtros FIR eh, con un método que se llama el método de la ventana. Pero lo primero es entender los parámetros del filtro. ¿Qué queremos diseñar? ¿Sí? ¿Qué características nos interesa que tenga nuestro filtro? Y la manera de evaluar los parámetros de un filtro, en general, eh, por ejemplo, filtros que procesan audio, nos va a interesar mucho cómo se ve su comportamiento en frecuencia. Los filtros tienen un comportamiento en el tiempo y un comportamiento en frecuencia. El comportamiento en el tiempo está caracterizado por la respuesta al impulso, la respuesta escalón, que también es la integral de la respuesta al impulso, y en frecuencia está caracterizado por la respuesta en frecuencia del filtro, que no es otra cosa que la transformada de Fourier de la respuesta al impulso, que para el caso de un filtro FIR es la transformada de sus coeficientes. ¿Sí? ¿Qué es una respuesta en frecuencia? Lo que hace la respuesta en frecuencia es, para una señal que está en el tiempo, determinar qué grado de afinidad hay contra distintas componentes senoidales, que para hablar un poquito más formalmente son exponenciales complejas. Es decir, la respuesta en frecuencia me dice qué tanto hay de distintas exponenciales complejas que forman una base en la que yo puedo representar la señal que tengo en el tiempo. ¿Sí? Entonces la respuesta en frecuencia me da los coeficientes que yo después puedo aplicar a mi base de exponenciales complejas para volver a construir la señal. Esos coeficientes de frecuencia se obtienen haciendo la correlación. Y en este caso la correlación es contra varias exponenciales complejas, donde cada exponencial compleja está definida por este término que tengo acá, que es e a la menos 2pi i kn dividido n mayúscula. Esto define una exponencial compleja. Si yo defino un vector de secuencia n mayúscula,
voy a tener ahí n posibles exponenciales complejas, ¿sí? Y puedo jugar con esto. Por ejemplo, vamos a hacer n igual a 64. Y vamos a plotear la parte real de una exponencial compleja que, bueno, tenía el argumento negativo. Esto va a ir de menos i. Fíjense que yo ahí uso menos 1i porque si resulta que en algún programa, por alguna razón, usé i como otra variable, ya no lo puedo usar para indicar que es un número complejo. Entonces puedo usar 1i para decir que estoy haciendo referencia a i complejo, o j, ¿sí? Por 2, por pi, por dos variables que veíamos en la ecuación, que eran k y n, dividido n mayúscula, ¿sí? Esto lo tengo que definir antes de plotear. N ya está definido. K me define cuál es la frecuencia. Vamos a empezar con la frecuencia 0. Y n son las muestras en el tiempo de esa exponencial compleja. Entonces acá vamos a poner un vector que va a ir de 0 a n menos 1. ¿Sí? A n mayúscula menos 1. Y voy a plotear la parte real de esto. Como ven, es una constante 1. ¿Por qué? Porque siendo k 0, e a la menos 0 es 1. De hecho, esta es la primera frecuencia que es la continua, ¿sí? Ahora vamos con k igual a 1. Eso me da un ciclo de una exponencial compleja. En este caso estoy viendo la parte real, que es el coseno. Si quiero ver la parte imaginaria, voy a ver el seno, ¿sí? Y así puedo seguir jugando con otras componentes, por ejemplo, 2. Perdón. 2. Y voy a agregar un close. ¿Sí? Que fíjense que tiene fase negativa. Esto generado por el menos del argumento. Y puedo ir hasta n sobre 2. Vamos a ir a 31. Vamos a ir a 32. Fíjense que ahí vale un valor muy chiquito. Es casi 0. Porque en realidad es 0. ¿Sí? Lo que estoy viendo acá es simplemente error numérico. Pero estoy en la frecuencia de Nyquist en este caso. La frecuencia de Nyquist no está... no tengo representación para la componente senoidal, pero sí para la cosenoidal. Que esta es una colección de muestras que están en 1 y menos 1. ¿Sí? Acá las veo con continuidad por cómo me lo representa MATLAB, pero si por ejemplo usara STEM, vería que son puntos que alternan entre 1 y menos 1. ¿Sí? Si yo sigo avanzando, si por ejemplo me voy a 33, ya paso a lo que serían las frecuencias negativas. ¿Sí? Entonces, contra este conjunto de frecuencias yo correlaciono mi señal. Y lo que obtengo es qué tanta similitud hay entre mi señal y cada una de estas componentes. Si yo tengo un filtro que es pasa abajo, voy a tener buena similitud con las
componentes de baja frecuencia, ¿sí? Con los primeros valores de K. Si tengo un filtro que es pasa alto, voy a tener afinidad con los valores de K más cercanos a n sobre 2, ¿sí? Le hago esta introducción porque es interesante y es importante entender qué significa el eje de frecuencias cuando hago la transformada de Fourier, ¿sí? La DFT o la FFT, como vamos a trabajar acá. Y estamos viendo ya que el primer elemento de mi vector de frecuencias es el 0, el que le sigue es la exponencial de un ciclo, el que le sigue tiene 2, 3 y así, ¿sí? Entonces, el índice me dice cuántos ciclos tiene en el vector sobre el que estoy trabajando, definido por el L mayúscula, y ahí, así puedo ir hasta n sobre 2. Cuando paso n sobre 2, ya estoy en frecuencias negativas, ¿sí? Voy a tener la misma componente, pero con otra fase. Que en general, para evaluar la respuesta de un filtro real, no nos van a interesar porque tienen la misma información. Entonces, ese eje que acá estamos viendo como el valor de K, también lo puedo referenciar como una frecuencia normalizada, ¿sí? Por ejemplo, dividiendo K por un número. Si yo acá lo divido por n, fíjense que yo podría, en vez de tener 32, tendría 32 sobre n, que es 0,5. Entonces mi frecuencia máxima sería 0,5. La frecuencia que supera el 0,5 ya está en las frecuencias negativas, entonces yo puedo decir que mi espectro está entre menos 0,5 y 0,5, ¿sí? Esa es una forma de normalizar. La otra es dividir por n sobre 2. Entonces mi frecuencia máxima, que es este bin 32, valdría 1 en su representación en frecuencia. Y esas son distintas maneras de ver el espectro que vamos a usar. En general, una que vamos a usar mucho es esta, entre menos 1 y 1, porque las funciones de MATLAB y Octave prefieren esta representación. Cuando piden una frecuencia digital, van a pedir una en la que 1 significa la frecuencia de muestreo sobre 2. ¿Sí? Por lo que es la representación que vamos a usar más habitualmente. Entonces, cuando yo digo 1, estoy haciendo referencia a la frecuencia de Nyquist, ¿sí? Que en rigor de verdad, para una secuencia discreta, no está disponible, ¿sí? Por el hecho de que si yo divido mi espectro de manera simétrica, por ejemplo, si estoy trabajando con potencias de 2, en este caso tengo 64, ¿no? Entonces tenemos el 0, y acá dijimos que teníamos el 31, y el 32 ya era la frecuencia de Nyquist, perdón. El 32 ya era Nyquist, pero este Nyquist es de las frecuencias negativas, ¿sí? Estas son las frecuencias positivas, de 0 al 31, y estas, para el ejemplo este donde n vale 64, que esto va a ir hasta 63, ¿sí? De la 32 a la 63, van a ser las negativas. 63. Estas son las negativas, estas son las positivas. Entonces,
hablando en frecuencia normalizada, si mi frecuencia está normalizada entre -1 y 1, acá tengo el 0, acá tengo casi 1, acá tengo -1 y acá tengo casi 0, ¿sí? Si estoy entre -0,5 y 0,5, bueno, el 0 sigue estando en el mismo lugar, esto va a casi 0,5, acá tengo -0,5 y acá casi 0. La utilidad de la frecuencia normalizada es que yo fácilmente puedo pasar a una frecuencia real multiplicando por la frecuencia de muestreo, en el caso de este, ¿sí? Multiplico por fs o por fs sobre 2 en este caso. Y me da un número independiente del tamaño de mi secuencia. Porque si yo uso k, como tengo acá, cambia n y cambia el significado de k. ¿Sí? La frecuencia normalizada se independiza de eso. Para pasar de k a una frecuencia normalizada, yo, en el caso de la frecuencia que está entre -1 y 1, voy a dividir por n sobre 2 y n sobre 2. Y en este caso voy a dividir por n. ¿Sí? Entonces, decíamos recién que las frecuencias negativas, para el caso de una señal real o un filtro real, no es más que voy a tener la misma respuesta que las positivas. De hecho, la respuesta está espejada y conjugada, por lo que solo voy a hacer, solo me va a interesar esta parte del espectro. ¿Sí? Cuando ustedes hagan la FFT, van a ver que reciben todo el espectro con frecuencias positivas y negativas. Pero solo nos va a interesar, siempre que trabajemos con señales reales, en la primera porción, que es la que contiene la respuesta para las frecuencias positivas. Entonces, cuando uno evalúa la respuesta de un filtro, hay ciertas regiones que son de interés. Tenemos, por ejemplo, la banda de paso, que es la zona de aquellas frecuencias que el filtro va a mantener, es decir, va a respetar. Tenemos la banda de rechazo, que tiene aquellas componentes de frecuencias que van a ser atenuadas por el filtro. La banda de transición, que es la zona de paso de una banda a la otra. Y en estas bandas tengo varias características que son de importancia, como por ejemplo la frecuencia de corte, que es la frecuencia en la que la potencia de salida, después de pasar por el filtro, va a caer en 3 dB. Tengo la ganancia en la banda de paso, ¿sí? Que es, bueno, el nivel de señal, cómo se amplifica, o puede ser una atenuación también. En esa banda tengo la atenuación en la banda de stop, que va a estar definida por la mayor componente de frecuencia que va a pasar el filtro, y la mayor amplitud de componentes de frecuencia que están en la banda de stop que va a pasar el filtro. Tengo el ripple en la banda de paso, que es esta oscilación en ganancia, ¿sí? Se mide con respecto al centro de esa oscilación. Y bueno, tengo algunas otras cosas como el punto que lo vamos a ver de 6 dB,
que es el punto medio de la banda de transición, para el caso de filtros que están hechos con el método de la ventana. Esto no está acá, y de hecho, por ahí la figura no lo refleja bien, pero la definición de banda de transición que nos va a interesar a nosotros es aquella que va de el pico que está a la izquierda, el primer pico que está a la izquierda de la banda de transición, hasta el primer pico que está a la derecha de la banda de transición, ¿sí? Es decir, acá tengo un piquito, desde el máximo de ese pico hasta el máximo de este otro donde estoy marcando la atenuación de la banda de stop. Esa es la banda de transición que vamos a usar en nuestra definición. Y después vamos a ver el por qué. Bueno, tenemos estos parámetros y lo que pide el primer ejercicio acá es cargar el archivo lowpass.dat en una variable y graficar la respuesta al impulso usando la función stem. Simplemente usamos load y hacemos stem de h, ¿sí? H igual al load del archivo. Después en el 1.2 lo que hacemos es obtener la DFT de la respuesta al impulso usando FFT, ¿sí? FFT es la implementación de alta velocidad del algoritmo de la transformada discreta de Fourier. Entonces, llamando FFT de H, ya vamos a tener la transformada para 1000 componentes exponenciales, ¿sí? Fíjense que la cantidad de componentes que yo uso para obtener la transformada es independiente del tamaño de H. ¿Qué hace la función FFT? Si H no tiene suficientes muestras para cubrir las 1000, las va a completar con ceros. Y las extiende con ceros. Y si tiene muestras de más, se queda con las primeras 1000 muestras, en este caso. Para el ejemplo, como la secuencia tiene bastante menos que 1000, lo que va a hacer es completarlas con ceros. Y la ventaja que tiene usar una FFT con más puntos es que la resolución en frecuencia es mucho mayor, ¿sí? Porque tengo muchas más componentes. Entonces puedo ver más detalles de la respuesta al impulso. Bueno, y esto lo tengo que graficar teniendo en cuenta lo que dijimos recién, ¿sí? Bueno, la amplitud la vamos a expresar en valor absoluto en decibeles, y el eje en frecuencias lo vamos a expresar en frecuencia digital normalizada, de 0 a casi 1, solo, como está acá, solo las frecuencias positivas, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que hay 1000 puntos, solamente me interesan los primeros 500. Yo sé que el primero es 0, el punto 500 no es 1, en realidad va a ser 499 sobre 500, ¿sí? Esa es la frecuencia que tiene, y con eso me hago un eje de frecuencias. De hecho, lo vamos a hacer, creo que lo tengo en downloads. Bueno, no está ahí, así que lo voy a bajar. Bien. Entonces el 1.1 es simplemente hacer stem de esto. Este es mi filtro. Y ahora
voy a obtener la respuesta de frecuencia H haciendo H mayúscula ft de H con 1000 puntos. Y acá no voy a usar stem porque quiero una representación suave de frecuencia, ¿sí? Stem se usa en general cuando son pocos puntos y uno quiere ver cómo varía de un punto al otro. Para plotear el espectro, en sí lo que voy a usar es plot. Sabemos que H solo me interesa la primera mitad. Entonces, a plot le puedo dar dos parámetros. Le puedo dar dos vectores, el vector de eje X y el vector del eje Y. El vector del eje X va a ser una secuencia de 0 a 499, de 0 a 499, dividido 500. ¿Por qué esto? Porque mi DFT tiene 1000 puntos, ¿sí? La variable K puede valer de 0 a 999. Sabemos que las frecuencias positivas van a estar de 0 a 499. Y como quiero expresar en frecuencias normalizadas de 0 a 1, divido por 500, ¿sí? Esto va a llegar a casi 1, no llega a 1. Y ahora el eje Y, ¿sí? Que esto va a estar en decibeles. Entonces va a ser 20 por el logaritmo en base 10 del valor absoluto de H, que va de 1 a 500. ¿Sí? ¿Por qué 20? Porque el valor absoluto es el real al cuadrado más el imaginario al cuadrado, raíz cuadrada. Esa raíz cuadrada hace que esto sea una magnitud, entonces tengo que elevar al cuadrado para que sea una potencia, por eso el 20. ¿Sí? Y voy de 1 a 500 porque solo quiero las componentes de frecuencia positiva. Entonces cuando hago el plot, tengo esta figura donde lo que me pide el ejercicio es marcar las distintas características del filtro. ¿Cuál es la frecuencia de corte? ¿Sí? Que acá es engañoso porque yo digo, bueno, cuando cae 3 dB, si yo me voy al punto de menos 3 dB, ¿es esta la frecuencia de corte? No, esto es de ver respecto de la ganancia sería en la banda pasante. Exacto. Es 3 dB respecto a la ganancia en la banda pasante. Ahora, la banda pasante tiene ripple, entonces no es tan sencillo determinar cuál es la ganancia en la banda de paso. Por simplicidad, nosotros vamos a usar la ganancia en continua como la ganancia en la banda de paso para un filtro pasabajo, ¿sí? Pero no es esa la mejor representación. A ver si lo puedo hacer zoom. Bueno, si ustedes esto, de hecho, creo que si le hago un elim, perdón, no era este. Fíjense, ahí lo que estoy haciendo es comprimir
haciendo un zoom hacia afuera, porque quiero que vean que esta oscilación tiene una media, ¿sí? Y esa media me define cuál es la ganancia real de la banda de paso, que es la línea que cruza por todas esas oscilaciones, ¿sí? Que se ve bien si uno aplasta la forma de onda, y bueno, que era lo que estábamos haciendo recién. ¿Sí? La mitad de ese cuadradito que está ahí, de hecho ahora lo voy a hacer un zoom. Esa mitad es la ganancia en la banda de paso real, ¿sí? La media de todas las componentes que están en la banda de paso. Pero por simplicidad nosotros vamos a usar solamente la ganancia en continuo. Hay varias razones para hacer eso. Una es que es muy fácil sacar la ganancia en continua de un filtro. Por ejemplo, ni siquiera necesito hacer la transformada en Fourier de un filtro para sacar la ganancia en continua. Porque si ustedes se fijan en la ecuación, de la DFT, cuando k vale 0, que es la componente en continua, ¿sí? Esto vale 1, entonces lo único que hago es sumar las componentes. Sumo todos los valores de h y tengo el valor de la componente en continua. Es decir, la suma de los valores de h es la ganancia en continua del filtro. Por eso es que simplifica muchas cosas simplemente asumir que la ganancia en banda de paso de un paso alto es la ganancia en continuo. Pero bueno, no es exacto eso. El ripple es cuánto oscila la ganancia en la banda de paso.